¿Listo? Entonces aquí contamos 24, 3000, entre 24, 125 latidos por minuto. Entonces esas son las dos formas como yo tomo la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. ¿Ya? Ahora, acuérdense que la velocidad del papel, o sea, la frecuencia cardíaca, puede ser dada, el papel puede estar a 50 milímetros por segundo o puede estar a 25 milímetros por segundo. Si está a 25 milímetros por segundo, yo aquí divido 1500 entre el número de complejos entre cada eje. ¿Ya? Esa constante son 1500. ¿3000 está si 50. está a 50? A 50. 1500 está a 25. Ay, otra vez la segunda frase. ¿Ya? Sí, Entonces, si yo quiero tomar la frecuencia cardíaca de este pedacito, yo cuento el número de cuadrículas que hay aquí y divido 3000, si la velocidad del papel está a 50 milímetros por segundo, divido 3000 entre el número de cuadrículas que me dan ahí. Si es a 25 milímetros por segundo, es 1500 entre el número de cuadrículas. Entonces esa es la forma más fácil de tomar frecuencia cardíaca. Entonces usted está tomando una frecuencia cardíaca general y está tomando una frecuencia cardíaca por segmentos, donde salgan alterados. Porque es importante. Entonces yo normalmente digo, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de general de 120 latidos por minuto, pero hay segmentos en los que la frecuencia cardíaca es de 180, 200, 190. Entonces, ¿Este papelito está a 25? 50. No, ese es, usted la velocidad la cuadra en el reporte del electro, o sea, cuando va trazándose el electro. Ya, ahí no le va a decir, el papel está en la cuadrícula, no cambia, ¿ya? Solo que cuando usted repone, calibra el equipo, le pone, la quiero que tome a 50 o lo quiero que lo tome a 25. Entonces ahí usted ya tiene en cuenta ese dato. Tranquilo. Cuando usted dice que toma un pedazo, toma desde R. Ay. Ajá. Entonces sí, o sea, 25 y 50 lo pones tú en el equipo, como quieres que la tome. Normalmente son 50. Entonces ahí en el papel te dice 50 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. Ahí normalmente te dice. O cuando es digital te sale, aquí está tomado 50 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. Entonces eso está reportado ahí. Si no sale, tienes que y te remitieron el estudio, tienes que preguntarle al médico, ¿es que la tomó a 50, 25, 10? Tienes que preguntarle, porque es importante para el reporte, para el registro. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo bien importante que tienen que tener en cuenta. La frecuencia cardíaca en un paciente normal está dada por los impulsos que genera ¿quién? El nódulo sinusal. Él es el que manda, él es el dios del corazoncito y el que manda los impulsos para generar la frecuencia cardíaca. Sea raza pequeña, sea raza grande, hay variaciones, pero es una frecuencia cardíaca promedio. Frecuencias cardíacas de perros pequeños, altos, frecuencias altas, perros grandes, frecuencias bajas. ¿Ya? Pero, si el nódulo sinoauricular falla, deja de producir los impulsos por cualquier situación, todas las células del sistema eléctrico del corazón, sea el nódulo auriculoventricular, sean las fibras de las de His, sean las fibras de Purkinje, ellos también tienen la capacidad de mandar impulsos, de generar impulsos. Acuérdense de la automaticidad, ¿ya? Pero no lo hacen con la misma eficiencia. Entonces, si el nódulo sinusal falla, quien sigue en rango de orden de importancia para generar impulsos es el nódulo auriculoventricular. Pero independientemente si es perro pequeño, perro grande, la frecuencia cardíaca que va a dar es de 60 a 65 latidos por minuto. Es decir, si el perro está dormido, le da 60 latidos por minuto. Si está corriendo, le da 60 latidos por minuto. Haciendo las 60 latidos por minuto. ¿Ya? Si falló el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, quien sigue en orden de importancia para generar impulsos es el haz de His, o los ventrículos. Y esto me da una frecuencia de 40-45 latidos por minuto. La frecuencia ventricular siempre es más baja. Ya, entonces como les decía,
frecuencias auriculares más altas. ¿Por qué? Porque necesita generar más impulsos. ¿Ya? El ventrículo es más lento porque necesita más tiempo para llenarse, para distenderse, para relajarse. ¿Listo? Y si el haz de His o los ventrículos, o esta parte de los ventrículos falla, el último que toma el mando para tratar de generar impulsos y que el paciente no se muera es las células de Purkinje. Y estas dan 30 latidos por minuto. Pero pues un paciente no vive con 30 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí 40-45 latidos por minuto es compatible un paciente con sintomatología pero vivo. Entonces, un paciente con 40-45 latidos por minuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener? Episodios de desmayos, debilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿El medio quiere correr un poquito? Ahí cae. Ya, entonces, el paciente dormido, despierto, en ejercicio, lo que sea, va a tener 45 latidos por minuto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un perro de raza pequeña, cuya frecuencia cardíaca normal promedio es de 120 latidos por minuto, y baja a 40, eso es complicado. ¿Listo? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que sepan que todo el eje eléctrico medio del corazón es capaz de generar impulsos y capaz de generar una frecuencia cardíaca, solo que lo hace a diferentes latidos por minuto. ¿Listo? Entonces, lo normal, obviamente, pues es que el nódulo sinoauricular es el que mande la parada y es el que se genera impulsos. Entonces, generalmente cuando pasa esto, cuando falla esto y cuando llega a este punto en que el nódulo sinoauricular falla, ya viene el tratamiento de marcapasos, que es como reemplazar ese nódulo sinoauricular artificialmente. ¿Listo? Otro punto importante es el eje eléctrico medio. ¿Ya? El eje eléctrico medio me representa lo que hablábamos al principio, la dirección del impulso eléctrico. ¿Ya? Entonces, el eje eléctrico medio de un perrito normal va de más 40 a más 110. Ese es un eje eléctrico normal. El del gato va de 0 a 160. En perros de cuánto? De 40 a 110. En gatos de 0 a 160. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo encuentro un eje eléctrico dentro de este rango de 40 a 110 va a ser un normoeje. O sea, el eje es normal, está dirigiéndose hacia acá. ¿Ya? En un gato es más amplio, de 0 a 160 es un eje normal. Pero, por ejemplo, si yo veo un eje de 39, 38, 30, 25, 20, menos 30, menos 60, hasta esta parte de aquí, hasta menos 90, es un eje que se está desviando hacia la izquierda. Entonces es un levoeje. Entonces, cuando vean registros electrocardiogramas que le digan levoeje, es que el eje está hacia la izquierda. ¿Listo? Y si veo un eje que está desplazado de más 110, 115, 120 hasta menos 129, 130, hasta menos 1, menos, aquí sería menos, hasta menos 90, menos 89, perdón, menos 91, menos 92, hasta más 111, 112, sería desviado hacia la derecha, entonces es un dextroeje. Dextroeje. ¿Ya? Entonces, el cambio de polaridad del eje, es decir, que esté desviado hacia la derecha o hacia la izquierda, generalmente se asocia a agrandamientos de la cámara hacia donde esté desviado. Si es levoeje, pues es que hay un agrandamiento, sea del ventrículo izquierdo, sea de la aurícula izquierda. Y si es dextroeje, es que hay un aumento, un agrandamiento del ventrículo derecho o de la aurícula derecha. Entonces, hacia donde vaya el eje es donde se está generando la alteración. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se toma el eje eléctrico medio? Hay varias formas también. ¿Ya? Hay una que se llama estimación visual, que es tomar la derivación más alta y hacia
derivación es donde está, hacia donde va el eje eléctrico medio. Entonces, por ejemplo, la derivación más alta casi siempre es la derivación 2 en un paciente normal. Entonces, si yo sigo aquí, derivación 2, es esta de aquí, en este triangulito, en este diagrama que se llama diagrama de Bailey, en donde me está representando el corazón, las diferentes derivadas y los diferentes grados hacia donde se dirige el impulso eléctrico. Entonces acá es negativo, lo de acá abajo es positivo. Entonces si yo veo que la derivación más alta es la 2, entonces en la derivación 2, que es esta de aquí, está el eje eléctrico medio. Si yo veo que la derivación es negativa, entonces el eje se va hacia acá, sería menos 120. Entonces, ¿qué sería? El coeje. Pero si está positiva, entonces el eje está hacia abajo, está normal, es más 60, y más 60 es un eje normal en un perro. Entonces es de más 40 a más 110. ¿Cómo lo saca? Perdón. Ya, gracias. Entonces hay una que se llama estimación visual. Primero, uno puede buscar la derivación más alta. Entonces, en un paciente normal, la derivación más alta generalmente es la 2. Si la derivación más alta es la 2, entonces, si es positiva, es decir, el eje va hacia el eje positivo. Mira que aquí está la derivación 2, aquí se está diciendo que está en la derivación 2. Acuérdate, miembro anterior izquierdo a miembro pélvico izquierdo. El derecho a izquierdo, perdón. Entonces, como es positiva, se está yendo hacia abajo. Entonces, el eje es más 60, es un aproximado. Y ese eje es normal. ¿Ya? Pero como dices, por ejemplo, más 60 o más 40. Hay otras técnicas para que sea más específico. Entonces, ahorita ya te digo cuál es la más específica y la que yo utilizo. Hay otra que es buscar la derivación isoeléctrica. La derivación isoeléctrica es la más cercana a la línea isoeléctrica, a la línea 0. Entonces, en este caso sería ABL. ¿Ya? Entonces, yo busco aquí ABL. Esta es la derivación isoeléctrica. ¿Listo? Pero el eje eléctrico estaría paralelo a esa derivación o a ese, es decir, si esta es la derivación isoeléctrica, yo busco la paralela. ¿Cuál es la paralela? Sigue siendo la derivación. Perpendicular, exactamente, perdón, perpendicular. Sí, la perpendicular. Entonces esta es la derivación 1, la perpendicular sigue siendo esta. Igual sigue siendo el eje estimado más 60. ¿Ya? Esa es una estimación, no es muy exacta, pero es la que se utilizaba hasta hace unos 3 o 4 años. ¿Ya? Igual se puede seguir utilizando, pero es fiable, se puede confiar en ese eje. ¿Ya? No es exacto, pero es aproximado. ¿Cuál es la que yo utilizo? Hay una que se llama el eje de Thiele. O buscar unas tablitas que se llaman Thiele y unas buscar en internet. Entonces, ¿cómo se busca este eje de Thiele? Lo que uno hace es buscar todas las ondas positivas, o para sacar este eje necesitamos la derivación 1 y necesitamos la derivación 3. ¿Listo? Entonces, busco todos los complejos positivos en la derivación 1 y los sumo. Busco todos los complejos negativos en la derivación 1 y los sumo. Y después hago la diferencia de los dos. Y ahí me da un valor. Pero ahorita les explico mejor eso. ¿Todos los complejos positivos? En la derivación 1 se busca todos los complejos positivos y todos los complejos negativos. Y la diferencia entre los dos les da un valor. Y se hace lo mismo en la derivación 3. Se suman todos los positivos, todos los negativos y se hace la diferencia. Entonces le van a dar dos números. Y esos dos números son los que busco yo aquí. Hay 4 tablas Thiele. Entonces hay una en donde la derivación 1 es positiva y la derivación 3 es positiva. Hay otra en donde la derivación 1 es positiva, la derivación 3 es negativa. Hay otra donde la derivación 1 es negativa y la derivación 3 es positiva. Y hay otra donde la derivación 1 es negativa y la derivación 3 es negativa. ¿Ya? Entonces, los numeritos que ustedes buscaron de la derivación 1 van en esta fila. Y los que buscaron de la derivación 3 van en esta.
dependiendo si el número, si les dio el número que les dio es positivo o negativo, ustedes buscan la tabla que quieran. ¿Ya? Entonces, dijo que en derivación 1 se suman los positivos con los positivos, los negativos con los sí, negativos y se hace la diferencia, se resta. Ya. Y se da un valor. En la 3 lo mismo. En la 3 no. Sí. Ah, ya está. Sí, ¿Listo? ahí está. Sí. Entonces supongamos que tenemos un complejo en la derivación 1 y este pone que me da 5 cuadritos. Este me da 15 cuadritos. Entonces serían positivos, ¿no? Y este me da 4 cuadritos. Entonces yo sumo 5 más 15, 20 más 24. ¿Ya? Como no hay negativos, entonces el número es 24 positivo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo sería algo así, entonces supongamos que esto me dio 4 positivo. Desde aquí, que es la línea isoeléctrica, empiezo a cortar hacia arriba. Entonces aquí me da, ponle 10 positivos. Desde aquí donde termina empiezo a contar hacia abajo y de aquí hacia abajo. Entonces aquí me da 4 negativos, aquí me da 6 negativos y aquí me da 2 negativos. Entonces sumo 10 más 4 serían 14. Y acá serían 6 y 4, 10, 12. 14 menos 12 serían 2 positivos. Y lo mismo hacemos en la derivación. Entonces pongamos aquí que esta vale 3 positivos, son 3 cuadritos. Esta me da 8 cuadritos y esta me da 3 cuadritos negativos. Entonces serían 3 y 8, 11, menos 3, 8. Sería 8 positivo. Entonces este es el valor que yo voy a buscar en la tabla de derivación 1 sería positiva, derivación 3 positiva. Entonces busco la tabla ya que me dé positiva, pues derivación 1 positiva, derivación 3 positiva. Pero si por ejemplo acá me dio un valor de menos 9, por ejemplo, y acá me dio más 2, entonces busco derivación 1 positiva, derivación 3 negativa. ¿Ya? Entonces busco en la tabla y en donde se dé la intersección de los dos valores que les dio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí derivación 1 positiva, derivación 3 negativa. Entonces, supongamos que dio 8 positivos y dio 3 negativos. Entonces, yo busco aquí el 3 y el 8 sería aquí, sería un 8 positivo. Sí, este de aquí, 8 positivo. ¿Ya? Entonces, el eje me dio más 8, ya que es más exacto. Ya me da un valor más exacto. Entonces, 8, ¿qué sería? Levo eje o dextro eje, o normo eje. ¿El perro? Levo eje, ajá. Entonces, acuérdense, el valor estaría por acá. ¿Ya? Entonces, eso me va a permitir más o menos darme una idea si hay algún agrandamiento cameral. ¿Ya? O también puede desviarse el eje eléctrico cuando hay algo que se llama bloqueos de rama, que eso ya lo vamos a ver también cuando hablemos de bloqueos. ¿Listo? Ahora, esto tiene que ir obligatoriamente en un electrocardiograma, usted tiene que reportar. ¿Ya? Inconvenientes o desventajas de ese eje eléctrico medio. Que el corazón dentro del paciente no está quieto. El corazón está latiendo, está moviendo. Entonces el eje puede variar un poco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, depende que si le tomaron el electro de cúbito izquierdo, de cúbito derecho, si estamos sentados, si está parado, puede variar un poco el eje eléctrico. ¿Ya? No necesariamente implica que haya algún agrandamiento cardíaco, pero usted tiene que considerar, o sea, si es un eje muy, por ejemplo, si me da
35, 39, puede ser que el paciente pronto se movió o algo pasó. Si me dio 120, 115, ¿ya? O en un gato 165 o menos 3, menos 4. Entonces yo no lo tomaría como una gran muy grande, pero por ejemplo, si en un perro me da 0, me da menos 30, me da menos 150, sí es porque algo está pasando. Y las derivadas tienen que ser, no importa qué tan largas fueron, o las 2 segundos. No, porque tú... Por ejemplo, contar, dice todo. No, pero no es todo, o sea, no es, a ver, ¿En sí, cuánto? no, esa fue muy buena pregunta porque si no, no van a hacer cuántos. En un segmento, un complejo, una contracción. Ah, ok. O sea, tú escoges uno. ¿Ah? Escoges este. Ya. Y ahí tomas. No se suman entonces. Sí, el más regular de todos. O sea, el que esté más clarito. Ahí tomas. No es de toda la no es de todo el trazado. Buena pregunta, sí, eso está claro. No es de todo el trazado porque si no es un trabajo muy tedioso. Sí, no en un solo complejo. Igual en el 3, escogen el complejo más bonito, que esté más sin interferencias de artefactos y luego miden el complejo. ¿Listo? Entonces, esa es la mejor forma, esa es la que yo hago. Entonces, siempre tengo mis tablitas Tigre por ahí llamando. Ustedes las buscan en internet, tablas Tigre y ahí me salen. Ustedes las pueden buscar. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos frecuencia cardíaca, ya tenemos eje eléctrico medio. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a determinar el ritmo. ¿Ya? ¿Saben ustedes? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los ritmos normales en un perro y en un gato? ¿Saben cuáles son? Son 3. Ritmo sinusal es 1. El otro es arritmia sinusal. Y el tercero se llama marcapaso auricular errante o marcapaso auricular migratorio. Esos son los 3 ritmos normales en un perro. En un gato, ¿cuáles son los ritmos normales? ¿Qué no puede tener un gato que sí puede tener un perro? Arritmia respiratoria sinusal. Los gatos normalmente no tienen arritmia respiratoria. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca de un gato es muy alta. Y generalmente se manejan frecuencias en gatos de más de 180, 190, 200 latidos por minuto. A frecuencias cardíacas altas, generalmente más de 140 latidos por minuto, la arritmia respiratoria desaparece. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. Ritmos normales en perro, arritmia respiratoria sinusal, ritmo sinusal y marcapaso auricular migratorio. En gatos, ritmo sinusal y marcapaso auricular migratorio. Creo que en gatos el marcapasos es más difícil de evaluar, pero ahorita les explico por qué. ¿Listo? En el perro el ritmo más común es la arritmia respiratoria. Es raro ver un perro con ritmo sinusal. ¿Ya? El ritmo sinusal quiere decir, entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer ritmo se llama sinusal. El otro se llama arritmia respiratoria sinusal. Y el otro es marcapaso auricular migratorio, pero también es sinusal y ahorita les explico por qué. Entonces, ¿qué quiere decir ritmo sinusal? Vamos igual acá. Ritmo sinusal quiere decir que tiene siempre JP, un EPS y onda T. Si tiene eso es un ritmo sinusal. ¿Ya? Si por ahí hay un complejo que no tiene onda P o que el QRS está normal, está anormal, por ejemplo, normalmente tiene que ser así, pero que el QRS esté hacia abajo, tenga alguna alteración, eso ya no es normal, ya tiene alguna alteración. Y el ritmo normal, el sinusal, tiene que tener estos componentes. ¿Listo? Y tanto el ritmo sinusal como la arritmia sinusal, como el marcapaso auricular migratorio, tienen todos esos componentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el impulso se está generando en el nódulo sinusal, viaja a través de los tractos internodales, llega al nódulo auriculoventricular, bajo de las de His, las fibras de Purkinje. O sea, sigue su tracto normal. ¿Ya? Entonces, el ritmo sinusal es un ritmo constante, es un ritmo continuo, que no tiene variaciones entre cada complejo, son igualitos, todos los complejos son los mismos. No hay variación. ¿Ya? Eso es un ritmo sinusal. Entonces, cuando hay taquicardias, generalmente el ritmo es
es más continuo. O sea, la frecuencia cardíaca es alta, pero el ritmo no es continuo. Ahora, la taquicardia no es el ritmo normal en un perro, solo representa una alteración. ¿Ya? Entonces, el ritmo sinusal es un ritmo continuo que no tiene alteraciones en entre cada complejo. O sea, los complejos son iguales. ¿Listo? En la arritmia respiratoria sinusal hay pausas entre la formación de complejos, ¿ya? Que generalmente van sincrónicas con la respiración, se llama respiratoria sinusal, ¿ya? Entonces, normalmente cuando el paciente inspira, la frecuencia cardíaca aumenta, y cuando el paciente expira, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Listo? Esa es la frecuencia de la arritmia respiratoria sinusal. ¿Por qué se da esa arritmia? Aún no he buscado una respuesta exacta, pero se supone que la frecuencia cardíaca está afectada por el cambio de presión intratorácica durante la inspiración y la expiración. Durante la inspiración se supone que disminuye la presión intratorácica porque el tórax se extiende, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La aurícula se distiende más, le llega más sangre y hay un reflejo que se llama de Bambridge que hace que es parecido al de Frankenstein. La aurícula, entre más sangre le llegue, más fuerte se contrae. Y la otra es que entre más sangre le llegue, hay un estímulo en la entrada de la cava del nódulo sinusal que se depositan catecolaminas y producen un aumento de la frecuencia cardíaca en ese momento. Entonces, depende de la presión intratorácica y la liberación de catecolaminas en el nódulo sinoauricular. Entonces, eso hace que en la inspiración la frecuencia cardíaca aumente y en la expiración disminuya. ¿Ya? Entonces, aunque hay un ritmo irregular, sigue siendo sinusal, sigue teniendo P, QRS normal, T, QRS normal. Lo único que varía es el espacio entre cada onda. Entonces aquí es normal, continuo, aquí es más largo, aquí es normal, aquí es más largo, aquí es más corto. Entonces eso es lo que cambia, ¿ya? Y normalmente, si uno es el que está haciendo el electrocardiograma, puede auscultar el paciente, mirando que cuando inspira, la frecuencia cardíaca se aumenta. Cuando expira, la frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Esto es bastante marcado, estas arritmias son bien marcadas en los braquicéfalos. Son bien marcadas. ¿Listo? Y el último ritmo normal es el marcapaso auricular errante, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Marcapaso auricular errante, no se ve muy bien, pero denota diferencias en la morfología de la onda P, pero que sigue siendo similar, ¿ya? Solo que la onda P en unas aparece un poquito más grande, en otras aparece un poquito más pequeña, en otras aparece un poquito más puntiaguda, en otras un poquito más redonda, ¿ya? ¿Y esto se da por qué? Porque dentro del nódulo sinoauricular es una estructura así. Hay diferentes células, ¿ya? A pesar de que este es el encargado de generar el impulso eléctrico, a veces se produce en esta célula, a veces se produce en esta, a veces en esta, a veces en esta de acá. Entonces, esa variación de generación de impulsos dentro del mismo nódulo sinoauricular hace que la onda P varíe un poco. Entonces, como les digo, a veces el pronto es así, la próxima va a ser un poquito así, la otra es un poquito más alta, la otra es un poquito más baja, pero sigue teniendo casi la misma conformación. Por eso se da el marcapaso auricular migratorio, es por la generación de impulsos dentro o en diferentes partes dentro del mismo nódulo sinoauricular. ¿Listo? Entonces, si uno ve eso, igual puede haber arritmia sinusal con marcapaso auricular migratorio. Entonces, uno reporta ritmo del paciente, arritmia sinusal con marcapaso auricular migratorio. O ritmo sinusal con marcapaso auricular migratorio. ¿Ya? Entonces, bueno, en los gatos es más difícil este marcapaso auricular migratorio, porque los complejos son mucho más chiquitos. Entonces, generalmente la onda P, independientemente de dónde se produzca, es pequeña. Entonces, generalmente uno no ve muchos cambios, por eso es muy difícil encontrar este ritmo. En los gatos lo más común es el ritmo sinusal.
¿Listo? Listo, entonces, ahora sí, vamos a la medición de ondas complejos y de los intervalos. ¿Listo? Entonces, primer consejo, no se memoricen los valores. Eso los encuentran en libros, internet, las tablas están. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuánto tiene que ser normal la onda P en milivoltios? ¿Cuánto tiene que ser normal en segundos? ¿Cuánto tiene que durar el intervalo PR? ¿Cuánto tiene que durar la onda R? La amplitud, todo eso lo encuentran en internet. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que sepan cómo medirlas. Entonces eso es lo que yo les voy a tratar de enseñar ahorita. Cómo medir las ondas, cómo medir los intervalos. Los valores, como les digo, ellos los consiguen en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se mide la onda P? La onda P se mide desde donde inicia la deflexión positiva o negativa, dependiendo sea el caso, ¿ya? Hasta el punto máximo. Entonces, en este caso sería desde este punto de aquí hasta este punto de acá, ¿ya? Entonces, esa sería la amplitud. ¿Listo? Entonces, aquí son 1, 2, 3 cuadritos. Cada cuadrito equivale a 0.1 milivoltios, entonces sería 0.3 milivoltios de amplitud. Entonces, generalmente cuando yo coloco medición en el reporte, coloco onda P, amplitud y duración. Entonces, amplitud, 3 milivoltios. ¿Ya? 0.3, perdón. Y duración, igual, desde donde empieza hasta donde termina. Entonces mido cuántos cuadritos. Entonces aquí aproximadamente hay un cuadrito, dos cuadritos. Entonces serían 0.04 segundos. ¿Ya? Ahora, si es a 25 milímetros por segundo, entonces acuérdense que cada cuadrícula equivale a 0.04. Entonces esta onda, por ejemplo, en un perro pequeño va máximo hasta 0.4 milivoltios y de duración hasta 0.04 segundos. Entonces, como les digo, eso no tienen que aprendérselo. Eso lo ven y con la práctica ya se van memorizando, ven, estas están normales, hasta bien, esta está mal. Pero lo importante es que sepan cómo medirla, desde dónde hasta dónde. Entonces, amplitud, todas las ondas tienen amplitud y duración. Onda P, amplitud, duración, QRS, amplitud, duración. Onda T no tiene duración, solo se mide la amplitud. ¿Listo? Entonces, después de la onda P, que seguimos midiendo el intervalo PR, o PQ se llama. ¿Ya? El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Desde el inicio de la onda P, mira abajo cómo está. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Ese es el PR. Entonces ese no tiene amplitud, solo tiene duración. Entonces el reporte lo vamos a dar en segundos. ¿Listo? ¿Por qué es importante medir este PR? Porque aquí en este PR es donde se da la alteración en el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Listo? Ahora, hay veces ¿El bloqueo de qué? auriculoventricular de primer grado. Gracias. Entonces, ahorita cuando hablemos del QRS lo vamos a hablar, pero para que lo tengan en cuenta ahorita. Hay varias posibilidades y son normales. Pueden pasar todos estos cuatro ejemplos para que lo tengan en cuenta en el intervalo PR. Entonces, puede ser que haya onda Q, que es esta de aquí. Puede ser que no haya, o sea, la onda Q sería este pedacito de aquí. ¿Ya? Entonces, si hay onda Q, el PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, que sería aquí. ¿Listo? Si no hay onda Q, entonces sería desde el inicio
de la onda P hasta el inicio de la onda R. Sería aquí. Entonces ahí aquí se tomaría el verde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque no todos tienen onda Q. Pero siempre hay un QR, o sea, hay una onda R, solo que esta se la toma como complejo, o sea, no se dice solo onda R, sino se toma como QRS todo. ¿Listo? A veces, por ejemplo, no hay onda S, a veces sí está, y a veces hay onda Q y onda S. ¿Y es normal? Sí. Hay una... La onda S no tiene que ser tan profunda, cuando está muy marcada, acuérdense, yo que les dije de la onda S, que les notaba el ventrículo derecho. Entonces, si está profunda, quiere decir que el ventrículo derecho está Grande. agrandado, sí. ¿Y la Q se acuerdan qué significaba? Septo interventricular. Entonces, si la Q está grande es porque el septo está engrosado. ¿Ya? Entonces, ahí le vamos identificando cosas. ¿Listo? Entonces, aquí en este diagrama hay onda Q, hay un pedacito de onda S que es normal. ¿Ya? Entonces, vamos en el P. El QRS se toma en amplitud desde la línea isoeléctrica hacia el punto máximo. Es decir, ¿desde dónde? Usando desde la punta, desde la línea. es decir, el QRS u onda R se mide desde la línea isoeléctrica hacia el punto máximo. ¿Listo? No se toma desde acá abajo. ¿Ya? Si es así, igual lo mismo, desde aquí, la línea isoeléctrica hasta la parte de arriba, hasta el punto máximo. ¿Ya? Esa es amplitud. Amplitud de QRS o amplitud de la onda R. ¿Listo? ¿Cómo es? Anda ya la amplitud. Aquí no me lo mencionan, pero la onda Q, si está, ustedes tienen que medirla. ¿Cuánto es lo normal? Y eso sí lo tienen que tener en cuenta porque no en los textos casi no está. ¿Ya? La onda Q máximo tiene que tener una profundidad de 0.3 milivoltios. Si está más grande que 0.3 milivoltios, es anormal. ¿Tiene cuánto? ¿0,3? ¿Perdón? 0,3. 0.3 milivoltios. ¿Ya? Entonces la miden cuántos cuadritos hacia abajo tiene. ¿Ya? Entonces tiene 3 o tiene más de 3 porque hay unas ondas que son bien profundas. ¿Listo? Entonces, por más profunda que sea la onda Q, no afecta en la medida de la onda R. La onda R siempre se empieza a medir desde la línea basal. ¿Listo? Entonces, la onda R tiene dos componentes, que es una onda R ascendente y una onda R descendente. ¿Ya? La onda S es este pedacito, no es toda esta. Este es todo este de aquí, eso es la onda R. Este pedacito es la onda S. La onda R, pero la descendente también la medimos y va No, solo la ascendente nada más. Solo la ascendente. Entonces, ¿eso en qué va a influir? A veces hay arritmias, hay alteraciones que se dan en la onda R ascendente o en la onda R descendente. ¿Dónde me perdí la medición de la onda Q? ¿Se perdió? La onda Q, pues, vamos a ver. Entonces, primera cosa que tienen que tener en cuenta, la onda Q no siempre está. Cuando está, tienen que medirla. Entonces, ¿desde dónde? Desde la línea isoeléctrica hacia abajo. ¿Cuántos cuadritos? Entonces, póngale que aquí tenga un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. ¿Eso significa cuánto? 0.3. Negativa. Porque está hacia abajo. Todo lo que va hacia abajo es negativo, todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Y si tiene 0,4 qué pasa? Está aumentada. ¿Qué quiere decir? Que el septo interventricular está grueso, está engrosado. Entonces, como les dije, QRS, la onda Q, me denota septo interventricular. Como me representa el estado del septo interventricular. ¿Ya?
Entonces, si está de más profunda de 0.3 milivoltios, está 0.4, 0.6, 0.8, hasta 1 incluso. Centro interventricular endosal. Igual la mide desde acá arriba hasta donde llegue. Y apunta de onda Q 0.7, 0.8. Yo normalmente no doy el valor, a menos de que sea un valor muy alto. Si no, yo solo coloco onda Q mayor a 0.3 milivoltios. Entonces eso indica que ya está alterado. Gracias. Listo, con gusto. Si no entienden y necesitan que repetimos lo que sea, porque aquí es donde ustedes van a saber cómo se tiene que cómo se tiene que tratar. ¿Listo? Entonces, la onda S es este puntito de aquí. No hay medida de onda S. En ningún libro, en ningún texto he encontrado que la onda S tiene que ser normal, anormal de tantos milivoltios, no lo he encontrado. Lo que sí sé es que normal es máximo 0.1 milivoltio, eso es lo máximo. Si ya aumenta 0.2, 0.3, anormal. Hay alteraciones en el ventrículo derecho. ¿Cuánto es normal? 0.1. 0.1 es lo que yo he visto como normal. ¿Ya? Entonces, cuando vean alteraciones del corazón derecho, casi siempre hay una onda S anormal y una onda P anormal. Alteraciones del ventrículo derecho. ¿Ya? La onda P anormal que van a ver, ya la vamos a ver más adelante, se llama onda P pulmonar. Es una onda P alta y picuda. Entonces, generalmente ven una onda P pulmonar y una onda S profunda. ¿En qué caso? Problemas del corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, bilofilarias. En el punto ven alteraciones en esa zona. ¿Listo? Duración del. En este caso, si es QRS, puede ser también duración de la onda R en caso de que no haya Q ni haya S. Entonces, si hay onda Q, se mide desde el inicio de la onda Q, de la depresión, hasta el final de la onda S. ¿Ya? Si no hay ni S ni Q, se mide desde el inicio de la onda R ascendente hasta donde termina la onda R descendente. Esa es la duración del QRS. Profe, ¿puede repetir? Sí, otra vez el cuerpo. ¿Cómo era? Ahora vamos con el dibujito. Listo, entonces la duración del QRS va, si hay onda Q y hay onda S, que sería esta es la Q, esta es la S, esta es la R. ¿Listo? Se mide desde el inicio de la onda Q, desde la depresión, que es donde inicia la depresión de la Q, hasta donde termina la onda S. Esta sería la duración. ¿Listo? Si no hay onda Q, pero hay onda S, entonces se mide desde donde empieza la onda R, desde aquí, hasta donde termina la onda S. Y si no hay ni Q ni R, ni S, perdón, se mide desde donde inicia la R hasta donde termina la R descendente. ¿Listo? Entonces, esto como es duración se representa en segundos. Acuérdense, la duración se representa en segundos. La amplitud en milivoltios. Listo, seguimos con algo que se llama segmento ST, que es bien